Técnicas de negociación efectiva. Tarea Unidad 4. La comunicación en la negociación. Para entender mejor el concepto de comunicación dentro de una negociación, es importante entender por separado qué es lenguaje y qué es comunicación. El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. En cambio, la comunicación viene derivada del término latino comunicare, que significa compartir o participar en algo. A través de la comunicación, los seres humanos y los animales comparten información diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Profundizando un poco más el concepto de lenguaje, este se puede dividir en lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal es el que permite comunicar nuestras ideas y comunicar nuestros pensamientos, ya sea oralmente o de forma escrita, y esto es parte importante dentro de una negociación. El lenguaje verbal se puede dividir en tres funciones. Tenemos la función informativa, que es utilizada para expresar hechos o datos, es decir, cuando se quiere comunicar alguna información externa. La función expresiva utiliza el lenguaje para expresar sentimientos o deseos. Esto quiere decir que se utiliza para brindar información interna. Finalmente, tenemos la función directiva, que utiliza el lenguaje para provocar, motivar o impedir una acción. El lenguaje verbal viene a ser el recurso importante dentro de una negociación, puesto que es la forma principal en la cual se comunican las ideas a la contraparte, y por ende, pues mediante este recurso podemos hacer uso para lograr una negociación exitosa. También tenemos al lenguaje no verbal dentro de una comunicación. El lenguaje no verbal, si bien es cierto, no necesariamente aplicamos o emitimos algún tipo de información directa, el 60 o 70% dentro de una comunicación forma parte del lenguaje no verbal. Si segmentamos al lenguaje no verbal, tenemos secuencialidad, donde indica que el orden de los gestos sí influye finalmente en cuanto a la comunicación dentro de una negociación. Es decir, no es igual si uno realiza algún gesto de afirmación y luego un gesto de cuestionamiento que si lo hacemos al revés, puesto que en el primero me quedaría la duda de que si realmente lo que dije tiene o no coherencia, y en lo segundo es como que despejé la duda finalmente después de el cuestionamiento que me realizaron. Este tiene un impacto directo en cuanto a la recepción de la información, y si no tenemos una secuencia adecuada, pues podemos llegar a emitir o proyectar algún tipo de comunicado que no necesariamente es lo que nosotros queremos. En variabilidad es básicamente revisar todas las variables por el cual se puede dar algún gesto o algún tipo de comunicación no verbal como tal. Tenemos la relevancia, donde es importante buscar patrones, puesto que los gestos no necesariamente pueden provenir de la negociación como tal, sino de algún incidente previo. Por ejemplo, si yo tengo acordada alguna cita en algún lugar y la contraparte al momento de presentarse no tiene la mejor expresión o no tiene una expresión amigable, podría llegarse a pensar de que realmente no quiere estar allí cuando realmente tuvo algún tipo de incidente previo que no tenía nada que ver con la negociación de ese momento. Y por último tenemos la sincronicidad, donde la comunicación verbal y la comunicación no verbal van totalmente de la mano. Si hay sincronía en cuanto a lo que yo estoy emitiendo verbalmente y mis gestos, pues tengo una coherencia en cuanto al comunicado que yo quiero tener dentro de la negociación.
Si no existe sincronía, carece de sentido, pues, e inclusive se puede llegar a perder un poco de credibilidad o si no llegar a confundir a la contraparte. Gracias.